Corte Suprema ya emite una declaración con respecto a la resolución de la compra de los automóviles de lujo. Francisco Valenzuela ha estado reportando este tema y nos cuenta. Francisco. Cristian, hace instantes el secretario de la Corte Suprema planteó que se dejaba sin efecto el acuerdo adoptado el 2 de febrero en básicamente lenguaje coloquial, que esta decisión de compra de la que nosotros hemos estado conversando del 2 de febrero finalmente se retrotrae, o más bien dicho, se deja como no tomada. Claro. Esto en el marco de una declaración, como te comentaba, que dio hace instantes el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, quien en un párrafo decidió, después de una reunión de más o menos 2 horas, que nos ratificaron que, a diferencia de lo que te decía antes, que sí fue un pleno sostenido por distintos ministros, que es los que están presentes, ministros titulares del máximo tribunal del país, fue una declaración de a lo menos 6 puntos donde hablan de la autonomía del Poder Judicial, de que las decisiones por las cuales se eligen el tipo de vehículo en este marco son decisiones que están en el marco de distintos acuerdos tomados por temas de seguridad, por temas de protección del medio ambiente, entre otros temas, pero en lo medular, en lo específico, el máximo tribunal del país se plantea de que no es ajeno a la realidad de Chile. Esto evidentemente en otras palabras, pero también puntualizan de que hubo una serie de conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Plantean, por ejemplo, de que para la Ley de Presupuesto 2024 hubo una conversación, esto de la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, habría comprometido el 9 de noviembre del año pasado una autorización del uso de fondos adicionales de caja para necesidades adicionales del Poder Judicial, como consta en un acta citada, como te comentaba, del secretario de la Corte Suprema. Y este acuerdo habría sido ratificado entre el expresidente del máximo tribunal del país, el inmediatamente anterior a Ricardo Blanco, estamos hablando de Juan Eduardo Fuentes, y 2 altos directivos de la KPJ, Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el director de esta última, Ricardo Guzmán. Entonces, básicamente lo que plantean desde el máximo tribunal es que hubo una respuesta distinta respecto a estos montos y finalmente, y no sé si alcanzamos a tener ese fragmento de la declaración que la estuvimos cubriendo acá con Ariel Tapia, el secretario plantea de que, considerando todas estas condiciones que se ha comentado, se deja sin efecto el acuerdo adoptado, Cristian. Por tanto, con esto ya no corre, o no estaría corriendo esta decisión de la compra de estos autos Lexus, pero después empiezan a haber otro tipo de preguntas que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, si es que hubo algún tipo de conversación previa entre la corporación y algún eventual vendedor de estos vehículos, ¿qué está pasando con eso? Entendemos que ya habían fondos dispuestos para esta circunstancia. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Si es que ahora se va a destinar solamente a reparar los Toyota Camry que actualmente disponen los ministros, o eventualmente se va a llegar a una discusión distinta para tener un vehículo o móvil distinto. Probablemente esas cosas en este instante, lo que nosotros estamos conversando, estarían en suspenso. Entonces es en ese marco de que nosotros tenemos que buscar respuesta a esto, pero en lo medular, Cristian, ya para ir cerrando este despacho, la Corte Suprema decide dejar sin efecto el acuerdo del 2 de febrero, acuerdo donde ellos decidieron comprar estos autos, queda sin efecto, finalmente se retrotrae o ya no se debiera ejecutar la compra de estos 22 Lexus que generaron un fuerte dolor de cabeza al máximo tribunal del país. Solo una pregunta, Pancho, fue una declaración, no fue un punto de prensa donde se pudieran preguntar y donde pudieran aclarar esas dudas que se están manifestando. Como dices tú, fue una declaración sin preguntas por parte del secretario de la Corte Suprema, quien a veces, cuando no es el vocero natural del máximo tribunal del país, que vocería que recae en el presidente de la Corte Suprema, a veces el secretario es el encargado de dar estos comunicados, y digo comunicado con mucha conciencia, porque fue, como digo, y valga la redundancia, un comunicado sin posibilidad de preguntas, al menos en esta oportunidad. Muy bien, Francisco.